Ok, buenas noches a todos. Estamos empezando a grabar. Estamos acá con la clase, con el espacio que nos brinda la Fundación Orahaim. Eh, Hoy, Baruch Hashem, continuamos con las clases de Pirkei Avot y empezamos una nueva Mishnah. Baruch Hashem, saludos a todos los que están saludando por el chat. Y bueno, Baruch Hashem, seguimos con el estudio de Pirkei Avot en la Mishnah número 3. La Mishnah número 3, una Mishnah relativamente corta, algunos detallitos muy interesantes a analizar. Y vamos a comenzar ya entonces a leer la Mishnah. En esta Mishnah, que es la Mishnah número 3 del capítulo 1, como estoy diciendo, está dicho aquí, Antígonos de Sojo recibió la tradición de Shimon Asadik, que fue el sabio de nuestra Mishnah anterior, y Antígono solía decir, no seáis como aquellos criados que sirven al amo con el fin de recibir el salario, o sea, recompensa también, un sahar, o sea, como recompensa, sino como aquellos que le sirven sin esperar nada, y el temor de Dios sea sobre vosotros. Una Mishnah yo creo que muy famosa, creo que mucha gente ya la ha escuchado, ya no la sabemos, pero hay cositas bastante interesantes que analizar e incluso vamos a ver cómo en algún momento se dio un malentendido de esta Mishnah por parte de algunos judíos y se crearon sectas en el pueblo judío, ya de este malentendido que hubo aquí en la Mishnah. Aquí tenemos, por ejemplo, un comentario acá que tengo sobre esta Mishnah. Dice, Antígonos de la ciudad de Sojo en Yehudá fue el mejor y el más distinguido de los discípulos de Shimon Asadik. Conservamos una máxima suya en la que nos enseña que debemos aspirar a la perfección de una manera desinteresada y hacer el bien solo por amor al bien. O sea, en el tema del altruismo también, o sea, hacer las cosas sin buscar ningún tipo de beneficio. Y si hablamos de esto en relación a nuestro Creador, en relación a Dios, pues hacer lo que nos toca hacer, lo que Él nos ordenó hacer a sabiendas que hay una recompensa, porque así está escrito en los libros, a sabiendas de que hay una recompensa, no hacerlo por la recompensa, sino solamente por amor al bien, por amor al Creador. Entonces dice acá, ¿con qué propósito ha sido puesto el hombre en la tierra? Esta interrogante ha preocupado siempre a los pensadores de todas las naciones. O sea, como que la pregunta que también hicimos, ¿cuál es la misión del hombre? ¿Para qué fuimos creados? Para aquellos que por lo menos consideran que fuimos creados, todavía hay personas por ahí que no consideran eso. Pero este interrogante ha preocupado, ha interesado mucho a los pensadores durante muchos tiempos en todas las naciones. Y uno de los errores más peligrosos consiste en creer que el hombre vive solo para gozar al máximo de su estado de cómoda felicidad y satisfacción. O algunas doctrinas filosóficas hablaban de vivir para disfrutar, o sea, en aras del placer. Hay algo que mencionaba, creo que un filósofo también, Epicuro, creo que de hecho, si no lo sabían, no sé si han escuchado la palabra apicoros o apicorosim, que se utiliza también en el hebreo. Bueno, es una palabra dentro del judaísmo también, y se refiere a judíos que lastimosamente se han alejado no solamente de la Torah, porque no se refiere a ese tipo de judíos que de pronto no están guardando los misbot o todos los misbot o guardando Shabbat, sino judíos que han renegado de la Torah. A eso se refiere los apicorosim. Son como herejes, vamos a decirlo así. Pero precisamente es curioso de que se le llamó apicoros o apicorosim porque precisamente se permeó en el judaísmo esta idea precisamente de que, como quien dice, el objetivo de vivir es para disfrutar, o sea, para vivir el mundo, disfrutar de las cosas del mundo, etcétera. Entonces, como quien dice, esta filosofía, en algún momento, en el auge también o de la filosofía griega, en algún momento permeó también al pueblo judío y se crearon sectas o personas que dejaron la Torah completamente, renegaron de la Torah y se les llamó apicoros, en relación a Epicuro, precisamente a este concepto también de que él dentro de sus pensamientos decía eso precisamente, de que el objetivo de estar en el mundo era como que dice aprovechar la vida al máximo, disfrutar todo lo que se pueda antes de que la persona se vaya de este mundo. O sea, no hay algo más allá de este mundo físico.
Entonces, por eso dice aquí, uno de los errores más peligrosos consiste en creer que el hombre vive solo para gozar al máximo de un estado de cómoda felicidad y satisfacción. A esta concepción falsa, aunque desgraciadamente muy difundida, se opone Antígonos de Sojo, apoyándose en la doctrina sublime y pura de la Torá, del judaísmo. No es la espera de la recompensa lo que debe determinar nuestras acciones. O sea, por un lado, nosotros sabemos que ese no es el objetivo del mundo. Hay algo después de esta vida terrenal. El cuerpo muere, existe un alma que no muere, existe entonces unos ciclos que se dan dentro de los mundos espirituales, el alma juzgada, nuevamente regresa a este mundo, etcétera. O sea, no se acabó todo con la muerte como algunos piensan. Para nosotros que está claro eso, y sabemos que tenemos mandamientos, en el caso de las naciones, 7 mandamientos con todas sus derivaciones, tienen recompensa por esas cosas, por esos 7 mandamientos. El pueblo judío también está dicho, no es un secreto, que hay recompensa por los misbot, por las cosas que hacemos, que Hashem nos ordenó hacer. Entonces, está claro, es sabido que hay una recompensa por nuestras acciones, por nuestros acciones relacionadas con el cumplimiento de mis votos. Sin embargo, nuestro enfoque no debe ser pensando en la recompensa. O sea, si bien hay una recompensa que es claro, es sabido, no debemos hacer las cosas solamente pensando en esa recompensa. Y ese es el punto que Antígono de Sojo nos quiere enseñar acá, que lo que no debe ser la recompensa lo que determine nuestras acciones, sino la conciencia pura, firme e íntegra del deber, de la convicción de que Dios nuestro Señor nos ha creado para su servicio y de que lo mejor que podemos hacer es servirle y cumplir con amor sus santos mandamientos. El Rebbe Semak Tzedek decía, uno de los rebes de Chabad, decía, no quiero tu mundo venidero, no quiero tu recompensa, solamente te quiero a ti. Así decía el Rebbe. Eso es una abnegación muy elevada, o sea, porque en verdad muy, muy difícil, a pesar de que estamos diciendo todo esto, pues a veces es difícil pensar o de esa forma. Ya, de alguna manera nosotros queremos la Anjabá, o sea, queremos tener nuestro lugar ahí, por eso nos esforzamos, pero llegar a esa abnegación, como el Rebbe, donde dice, no quiero el Olam Abba, es decir, yo sé que hay Olam Abba, pero no lo quiero, no me interesa. Yo todo lo que hago, lo hago por ti, porque te amo a ti. Ese es el objetivo de mis actos, decía el Rebbe. Entonces, esa debería ser nuestra, eh, nuestro motor para hacer las cosas. Sin embargo, también es sabido, y el mismo Rebe que decía estas palabras, conoce que no todo el mundo a veces llega a ese nivel de abnegación, y para todos los demás personas explica precisamente que por lo menos no pensar en la recompensa. O sea, no hacer las cosas con esa motivación. Enfocarse simplemente en mejorar en nuestro servicio a Hashem. Cerremos micrófonos, por favor. Alguien tiene el micrófono cerrado, abierto, perdón. Pensar en nuestra obligación con Hashem y tratar de cumplirla. Solamente por el sentido del deber, de la obligación y por el amor de cumplirle a él, de obedecerle a él. Dice acá, eh, no hay doctrina más pura ni más bella, aspirar a la verdad solo por amor a la verdad, hacer el bien solo por amor al bien, sin intención oculta o interés personal, eh, sin tener en cuenta nuestra felicidad terrenal, o interés personal o sin tener en cuenta nuestra felicidad terrenal. Aquí el deber más sublime que debe cumplir el hombre durante su vida. Ahora bien, cuanto más evidente y hermosa es una verdad, perdón, mayor es el riesgo que corre de ser ignorada. O sea, a veces hay verdades tan grandes que precisamente son tan grandes que a veces son tan reveladas que pasan por alto. A veces las personas, o sea, cuando algo se vuelve muy común, digamos, entonces como que la gente a veces comete el error de pasarla por alto. Y esa fue la razón de la sentencia de Antígonos en la 11ª Mishnah. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Ya lo voy a cerrar. Ok, ya lo cerraron.
Esa fue la sentencia de Antígonos en la 11ª Mishnah de este pasaje. Sin duda, para enunciar normas de conducta es conveniente adoptar las fórmulas más precisas y más concisas a la vez, pero procurando no oscurecer la claridad del enunciado hasta el punto de entorpecer su comprensión. Por este motivo, el sucesor de Antígonos, Abtalión, refiriéndose a la palabra del maestro, dijo lo siguiente: y vosotros, oh sabios, sed prudentes en vuestras palabras. Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y esto nos enseña varias cosas. El tema de la enseñanza, sin duda, estamos hablando de un gran sadik, de Antígonos de Sojo, pero aún a veces suceden cosas. Incluso tenemos historias sobre el Baal Shem Tov también, que enseñaba cosas. Sus historias generalmente estaban enseñando cosas muy profundas. O sea, uno las ve como historias, pero había conceptos cabalísticos muy profundos que enseñaba a sus alumnos aquí. Y a veces los alumnos anotaban cosas que dentro de lo que parecía ser que ellos habían entendido. Pero en cierto momento el Baal Shem Tov revisó sus escritos y se dio cuenta de que estaban anotando cosas que no parecía que él las hubiera dicho. O sea, ¿cuál es lo que pasa? ¿Cuál es el asunto? Que a veces en el proceso de enseñanza se debe tener mucho cuidado, cuidado y responsabilidades. Tanto del que escucha tiene obligaciones de preguntar y mucho más si son temas complejos. Yo tengo algunos grupos en los que estoy enseñando algunos estudios un poquito más complejos que son para un poquito más avanzados, pero siempre digo, por favor, pregunten. O sea, es muy raro que uno sabe que el tema a veces es complejo y es muy raro que termine una clase y dice, ¿hay preguntas? Y no, nadie, o no entendieron o realmente en verdad cree que entendieron, pero en verdad a veces los temas son bastante complejos. Se necesita responsabilidad de la persona consigo misma de salir de la duda, de preguntar, de no creer o quedarse con lo que creyó que entendió, porque muchas veces se entiende mal. Puede ser muy lógico y todo, pero a veces se entiende mal. Y por otra parte, el maestro tiene la obligación de ser lo más claro posible, lo más sencillo, a veces bajar las palabras a un nivel más sencillo posible, etcétera. O sea, hay responsabilidad de lado y lado. Miren lo que pasó aquí con esta Mishnah precisamente, que dice que el hombre no debe ser como aquel que trabaja en aras de un pago, en aras de una recompensa. Entonces cuentan en la quinta parte de Rabbi Natán que entre los numerosos alumnos de Antígonos estaban un tal Sadoc y un tal Beotos. Han escuchado, supongo, sobre los saduceos, ¿cierto? Y también sobre los fariseos, que también, entonces, hay un concepto errado sobre ese tema también. Los fariseos eran personas muy apegadas a la Torá, ya, muy apegadas a la Torá, y precisamente por eso eran criticados por hubo un tiempo, eso lo vamos a ver más adelante en otra Mishnah, hubo un tiempo en el que el judaísmo se formaron muchas sectas también, o sea, lastimosamente se dividieron grupos y se formaron sectas. Eh, y los saduceos fue una de esas sectas también. ¿Y de dónde surgen los saduceos? De un malentendido de la enseñanza de Antígonos de Sojo, la que acabamos de leer. ¿Ya? Dice aquí, estos, o sea, Sadoc y Beotos, enseñaron la máxima de su maestro sin explicarla suficientemente. O sea, el problema aquí fue de ellos. Ellos o no entendieron bien o no la explicaron lo suficientemente bien. Y llegado el turno de los alumnos hicieron otro tanto. O sea, los alumnos de ellos también entonces también la siguieron explicando mal y se fue distorsionando la enseñanza. ¿Ya? Y hasta el punto que un día llegó en que una nueva generación preguntó, bueno, ¿y qué motivo habrá incitado a nuestros padres a formular semejante máxima? ¿Tiene sentido que un obrero trabaje todo el día sin recibir su jornal? O sea, ¿acaso es lógico eso que una persona trabaje y no va a recibir nada? Si nuestros padres hubieran conocido la existencia de otro mundo, si hubieran creído en la vida futura, no hubieran dicho tal cosa. O sea, ellos dijeron así, estos sabios antepasados de nosotros dijeron esta máxima porque entonces es evidente que no creían en un Olam Abba, ya no creían en un mundo futuro, o sea, porque sabemos que no tiene sentido, o sea, en este mundo mismo también no tiene sentido que alguien trabaje y no recibe ningún pago, o sea, no es lógico ni parece ser justo. Entonces, si los sabios dijeron esto, pues parece ser que de aquí se aprende, dicen ellos,
que entonces no hay tal cosa como un Olam Abba, como un mundo futuro, y por lo tanto, entonces ellos también entraron en esta filosofía de aprovechar la vida al máximo, porque no hay más que esto, no hay nada más que esta vida. Entonces los saduceos tenían esta filosofía de disfrutar la vida y precisamente como algunas cosas reveladas del momento, se sabía, se conocía la Torah oral, contradecían esta situación, entonces llegaron a decir algo más aún. Llegaron a decir que ellos solamente creían en la Torah escrita, porque la Torah oral no era más que un invento de los rabinos. ¿Ya? O sea, siguieron argumentando su situación. Y esto mucho se ve hoy también, sobre todo algunas religiones. ¿Ya? Entonces, esto todo partió de un malentendido. Aquí casi que la responsabilidad no es de Antígono, de esos, sino de sus alumnos. Ellos debieron preguntar. ¿Ya? Si no entendieron bien, debieron preguntar. Ahora, si entendieron bien y enseñaron a otros, pues debieron ser más claros también en la enseñanza, porque aquí hubo un problema, se causó un problema y se causó, como quien dice, ponerle piedra de tropiezo a otros. Entonces, de aquí se aprende tanto. Ellos llegaron a pensar eso, si nuestros padres hubieran conocido la existencia de otro mundo, si hubieran creído en la vida futura, no hubieran dicho tal cosa. Esta consideración dio origen a una nueva secta, la de los saduceos o beotucios, que heredaron el nombre de los alumnos de Antígono citados más arriba. Hay quienes dicen que fueron los mismos alumnos de Antígonos, o sea, Sadoc y Beotos, los que fundaron esta secta. Hay quien dice eso, pero hay quien dice que no, que fueron los alumnos de ellos. Entonces, ellos, estos alumnos, fundaron estas sectas y estos se apartaron de la enseñanza divina, procuraron disfrutar de la vida lo más posible y se burlaron de los que no, de los que permanecían fieles a la ley y llevaban una vida rígida cumpliendo a la letra los mandamientos divinos. Eh, lo cierto es que nuestros sabios también enseñan que está permitido repartirse de acá con el claro propósito de ser recompensado por Dios. Bueno, aquí por un lado se cierra un tema. El tema es la importancia de la enseñanza. La importancia de parte del maestro, la responsabilidad de parte del maestro de tratar de ser lo más claro. Pero a veces sucede precisamente que aunque el maestro sea lo más claro posible, lo más que puede, e incluso explica las cosas muy desmenuzadas, muy simples, pues hay alumnos que cometen un error con ellos mismos y es no aclarar bien el asunto. ¿Ya? Tienen la obligación todos ustedes de aclarar bien un asunto. Y si algo incluso como que no les suena, como que no le creo mucho esto que está diciendo el rabino, puede ser que sí, puede ser que no le está sonando, pero aquí pasa dos cosas, o el rabino está equivocado o yo estoy entendiendo mal. Entonces estoy en la obligación de preguntar para que el rabino me aclare. Y ninguna pregunta es tonta. ¿Ya? Ninguna pregunta es causa molestia. De hecho, aprendí de mis rabinos que cuando puede pasar que varios alumnos ya entendieron un tema, pero un alumno insiste y insiste y como que se le hace difícil entender algo, no por eso pensar entonces, oye, qué incómodo, esta persona está saboteando la clase, no. Esa persona tiene una dificultad que algo tiene que ver precisamente con el tema, con temas de su alma, con temas de su tipo, con temas de su trabajo personal. Por lo tanto, a esta persona se le dificulta y si se le puede aclarar las veces que pueda, está bien. Si es necesario, entonces hacerlo después en otro espacio, con tal de poder aclarar el tema para que quede bien entendido. Y aquí entendemos que cada persona tiene, no se trata aquí de más o menos inteligente, se trata que cada persona tiene un alma con raíces diferentes, cada una persona tiene un alma con cualidades, si bien todas son iguales las cualidades de nuestra alma, dentro que tenemos estas cualidades, las 10 cualidades, las dice Firot, obviamente hay alguna diferencia también en el nivel de almas, como hablábamos en una clase, no me acuerdo qué clase fue, en estos días estábamos diciendo la humanidad, creo que fue la de Hace una vida plena de sentido, me parece. Dice, la humanidad todos somos iguales, todos los seres humanos somos iguales en que tenemos derechos, no hay una raza superior o algo así, o no hay derecho a esclavizar a alguien, es decir, todos los seres humanos tenemos derechos, igualdad y respeto, todos merecemos respeto y todos tenemos deberes. Pero decía, si vamos al detalle, no todos somos iguales al final de cuentas. Tenemos rasgos diferentes,
Hay algunos de tez un poco más oscura, otros de otro color, etcétera. Uno con ciertos rasgos, no somos iguales. A nivel de almas pasa igual. A nivel de almas, no todas las almas somos iguales, son iguales. O sea, lo único que las almas tienen en común es que fueron creadas por Dios, por el único creador. Pero también las almas diferencian una de otra y se, se hace entonces importante que a veces el aprendizaje se desarrolle de acuerdo a cada persona. Por eso una cosa es una clase en general y otra cosa son las clases, digamos, dirigidas ya con el rabino o clases o consultas o lo que sea, para precisamente trabajar, ayudar a la persona a abordar desde su propio entendimiento y dificultades, pero aún así, vuelvo y repito, la persona tiene la obligación de preguntar, de aclarar. Si algo no lo entiende, si algo le suena muy extraño, pues tiene la obligación de aclarar y de preguntar. Entonces existe obligación por parte y parte. Uno tiene que procurarse lo más claro, pero también el estudiante tiene la obligación de preguntar y aclarar dentro de lo que pueda aclarar en un momento, en la medida que va avanzando. Ok. Eso es muy importante. Ya. Y porque eso llegó a malentendido, se crearon sectas en su momento por un malentendido con esta Mishnah que dijo Antígono de Sofo. ¿Ok? Ahí en ese punto se aprende esa situación de la enseñanza, de la transmisión, pero podríamos hacernos otra pregunta. Dice, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que es muy común, es una práctica muy común? Incluso Noajidas también lo están haciendo. Es una práctica de muchos siglos del pueblo judío, pero Noajidas a veces lo están haciendo. El tema de cuando da uno de acá, dice que voy a darse de acá por la pronta curación de fulanito, ya para que siempre a través de esta sede acá, pues traiga curación a fulanito, o doy sede acá para el éxito de fulanito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí parece ser entonces que yo estoy dando algo esperando una recompensa, ¿cierto? Aquí parece ser entonces yo doy esto para que Hashem traiga curación a fulanito. O sea, mi recompensa de este acto es que Hashem traiga curación a esa otra persona. Parece ser entonces esto contradictorio a lo que dice la Mishnah. La Mishnah dice, no seas como aquel que sirve a su amo esperando recompensa. Pero dentro del judaísmo hay una práctica de muchos años, si no de toda la vida, en que la persona da de acá diciendo y pidiendo por buenas cosas, ¿ya? Pidiendo ayuda del cielo por ese acto de sedacá que hace. Y sabemos que la sedacá, dice los sabios, puede incluso eliminar decretos negativos de la persona, incluso decretos de muerte. O sea, la sedacá sin duda es algo muy grande. Y entonces acá él dice la pregunta, lo cierto es que nuestros sabios también enseñan que está permitido, o sea, esto que estamos diciendo está permitido hacer esto, está permitido repartirse de acá con el claro propósito de ser recompensado por Dios. Por ejemplo, es lícito, es completamente permitido decir, dedico tal o cual suma a los pobres para que Dios me conserve a mi hijo o para ganar mi parte en el mundo venidero, etcétera, etcétera. Y esto parece ser difícil de entender basándonos en lo que dice la Mishnah. Y eso es lo que vamos a aclarar. Dice, estas contradicciones aparentes, porque en verdad son aparentes, no hay ninguna contradicción aquí de lo que dice Antígono y de esta práctica que es lícita, que es permitido hacerlo. Estas contradicciones aparentes están resueltas de la manera siguiente. Esto lo encontramos, la solución a esto, a esta aparente contradicción, en la Gemara en Abodá Zará 19a, en comentario de Tosafot, que dice, muchos sirven a Dios en espera de que Él les conceda sus dones, como que larga vida, salud, honores, riqueza. Pero cuando no se cumplen sus deseos, murmuran contra Dios y blasfeman su santo nombre, diciendo, miren lo que nos está ocurriendo, con lo piadoso y religiosamente que estamos viviendo, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Se cumple exactamente lo que Antígono de Sofo está diciendo. No seas como aquel que sirve en aras de las recompensas. O sea, tenemos permitido nosotros, ya dijimos, el lícito es completamente permitido dar, hacer cosas pidiendo
también que Hashem nos bendiga, doy de acá por esto, lo otro, ¿ya? Sin embargo, el problema está en que, ya lo sabemos, yo creo que aquí todos lo sabemos, Dios no es un genio de la lámpara. Dios no es aquel genio. El genio de la lámpara, lo curioso es que es un ser muy poderoso, parece ser el más poderoso del mundo, el genio de la lámpara, según la mitología, según la historia esta de los genios. Pero resulta que está prácticamente doblegado a aquel que encontró la lámpara. Tiene que obedecer lo que diga la persona que frotó la lámpara. Entonces, es curioso de que un ser tan poderoso no parece ser tan poderoso porque tiene que hacerlo, cumplir los deseos de alguien más. ¿Ya? Y Dios es un ser, bueno, ser entre comillas, Dios es superpoderoso, todopoderoso, el creador del universo, pero Él no está allí para cumplir los deseos de nosotros apenas frotemos la lámpara. Porque si fuera así, el mundo fuera un caos, porque él sí sabe qué es lo que nos conviene a nosotros y muchas veces las cosas que pedimos las pedimos dentro de nuestra ignorancia, dentro de nuestra pequeñez, dentro de lo que podemos entender, dentro de lo que creemos que tal vez es bueno, pero hay una realidad, no siempre que pedimos se nos concede de manera revelada. Es decir, no siempre que una persona, por ejemplo, una persona que va y darse de acá para la pronta recuperación de fulanito, resulta que a los pocos días fulanito murió. ¿Ya? Entonces la persona dice, bueno, entonces no sirvió lo que hice, no sirvió el acto de acá, Dios no me escuchó. O cuando la persona pide por algo y reza y reza y reza y nunca ve la petición hecha realidad. Entonces la persona eh, debe entender que no está Dios para eso, para andar cumpliendo simplemente porque abramos nuestros labios y pidamos, o que voy a darse de acá, donde aparentemente condiciono mi acto a que eso suceda. Cuando la persona entiende que Dios no es un genio de la lámpara y que él en su infinita sabiduría puede no responderme reveladamente y no se cumple esto que estoy pidiendo, no necesariamente estoy haciendo un acto en vano. Por eso digo responderme reveladamente. Es decir, la persona pide que fulanito se mejore, se recupere y esta persona muere, porque así Dios lo quiso. Entonces, aparentemente, o sea, reveladamente, yo no veo que se cumplió lo que yo pedí. Podría pensar entonces que mi acto o que mi tefilá o que mi plegaria no sirvió de nada, quedó allí. La respuesta es que no. Hasidut de Washington nos enseña que todas esas tefilot son utilizadas. ¿Para qué? Yo no comprendo muy bien. No está revelado para mí. Yo no conozco qué hace Dios con eso. No he estudiado a fondo sobre ese tema. No conozco eso. Pero sin duda, cada plegaria que la persona eleva y cada acto que hace, Hashem lo tiene en cuenta. Entonces, si una persona pide para que esa otra persona se cure y esa curación no llega, entonces la persona debe seguir completamente igual en su fe con el Creador. No debe pensar o sentir, hay gente que dice, le escuchan, yo estoy molesto con Dios. Hay gente que dice eso, lastimosamente, pero bueno, uno les entiende que están en su proceso, ¿no? De entender la unicidad del Creador y todo. Pero no es, el Creador no está allí, como decía yo, como un genio de la lámpara. Y si no se da lo que yo estoy pidiendo, no necesariamente, entonces yo tengo que alejarme, enojarme o molestarme con Dios, porque es que Él no está allí a mi servicio. ¿Ya? Yo estoy aquí al servicio de Él, que es muy diferente. Y Él es como un padre que concede, a veces no nos damos cuenta que otras cosas hace, pero también siempre está haciendo muchas cosas por sus hijos y por su creación. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos idólatras y mucho más antes, que era más fácil, la gente, había mucha más idolatría, e incluso vemos en la historia de Abraham, que la gente iba a la tienda de su padre a comprar ídolos, y un ídolo para esto, y un ídolo para esto otro, etcétera. La gente compraba un ídolo, le hacía su servicio, le pedía, no sé qué más hacía, y resulta que ese ídolo no le cumplía sus deseos. Le salió malo ese ídolo, fue una mala inversión. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacían? Van y cambian y compran otro ídolo. ¿Ya? Entonces, o cambia, es como la gente todavía se ve algo, sobre todo en ciertas religiones
principalmente la religión católica, todavía hay gente que tiene tantos santos que dice, mira, este sí es bueno, este yo le he pedido y este me ayuda. ¿Ya? No, yo le pedí a fulanito, pero ya casi no. Este es mejor, este pídele que todo. Ya, se ve eso, es justo lo que estoy diciendo. Es justo lo que todavía hay gente de alguna u otra manera hace eso. Hay gente que ya no cree no tiene ídolos, no tiene estatuas, no tiene nada de estas cosas, pero hay otro tipo de ídolos a veces. A veces son ídolos, como por ejemplo los sabios hablan del dinero, etcétera, también, que también puede ser considerado como un ídolo, entre comillas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La gente la gente que justo hace lo que Antígono de Sofo está diciendo que no hagan, es aquella gente que tiene un dios, un ídolo, y no le sirvió y va y lo cambia porque ese no le está ayudando con lo que él quiere. Es decir, busca un genio de la lámpara mejor, un verdadero genio que ese sí es bueno. Es decir, aquí la persona condiciona su servicio al milagro, condiciona su servicio a la respuesta de Dios, a que yo sí sepa que Dios me escucha, a que si yo estoy pidiendo, pues eso se cumpla. Y eso es justo lo que dice Antígono de Sofos, no seáis como aquellos que sirven esperando recompensa. Y esto no contradice esta práctica de que si yo doy sed acá, Hashem, para que tú permitas que tal persona se cure o para que tal persona tenga éxito y eso no se da, pues eso no condiciona mi fe, eso no condiciona mi unidad con el Creador, eso no condiciona que yo siga trabajando y obedeciendo y cumpliendo mis votos. Ya, eso no lo condiciona. Y si no se da, pues Baruch Hashem, él sabrá. Pero aquellos otros sí cambian y entonces dejan de creer por esto, tal razón, etcétera. Y dice acá, continuando eso, dice, estas contradicciones aparentes, ya dijimos, están resueltas en Abodazara, muchos sirven a Dios en espera de que Él les conceda sus dones, larga vida, salud, honores, riqueza, pero cuando no se cumplen sus deseos, murmuran contra Dios y blasfeman su santo nombre diciendo, miren lo que nos está ocurriendo con lo piadoso y religioso que somos, y entonces, ¿qué hemos hecho para merecer esto? De igual modo, actúan los paganos con sus ídolos, vengándose de ellos cuando estiman que no les han ayudado. O sea, ¿cómo se vengan? Pues van y lo cambian. Ya, buscan otro santo mejor, que ese sí hace milagros. O la gente que va, lastimosamente, todavía esa gente que hoy día todavía no es nacida, que no ha salido de la idolatría, la gente que va de iglesia en iglesia buscando donde realmente está el milagro. Aquí sí está, aquí sí hay unción, aquí sí está tal cosa, ¿ya? Entonces están haciendo exactamente lo mismo y precisamente todas las personas que ya comprenden al Creador dentro de lo que se nos ha permitido comprenderlo, entonces son esas personas que no estamos aquí por el milagro. De hecho, no, los sabios nos dicen, no debemos vivir por busca de milagros. O sea, no es el milagro que determina nuestra boda. Tampoco, si yo pido y no se me da, pues tampoco eso determina mi abodá. Tampoco eso determina mi fe en Hashem, si tengo fe o no tengo fe, dependiendo si me cumple o no me cumple, porque estás equivocado. Él no es un genio de la lámpara. Él no está a tu servicio. Tú estás al servicio de él y él es un padre que te puede dar y también a veces como padres, mucho más si pensamos nosotros como padres, que a veces los hijos piden algo y nosotros sabemos que no le conviene, pero él tampoco pensamos que el niño sea malo, sino que desde su pequeñez pide algo y para él es algo bueno. Si fuera por el niño, ellos no comen las tres comidas, quisieran comer puro dulce y pura otras cosas, ¿cierto? Nosotros sabemos que eso no es lo conveniente, por lo tanto le negamos ciertas cosas. Si eso somos nosotros, que somos humanos, imagínese Dios, ya que lo conoce todo y que nos creó y que conoce los deseos de nuestro corazón. Ya, entonces Él también no siempre nos va a dar lo que pensamos, porque Él sabe realmente qué es lo que nos concede, lo que nos realmente nos va a ayudar. Dice acá Gustavo, ¿el alma magia tiene las 10 cualidades de Sefirot? Claro que sí, toda alma tiene 10 cualidades. He aquí la razón por la que Antígono nos pone en guardia contra ese abuso que dijimos. Si esperamos la recompensa, pero sin considerarlo, sí esperamos recompensa, pero no sin considerar en absoluto como la condición de nuestros servicios. Entonces no hay nada malo en esperar, como dijo Yeshayahu, dice, ninguna mirada excepto la tuya, mi Dios, ha visto lo que él hará para aquel que le espera. Entonces,
Otra enseñanza de la Mishnah es esa. O sea, yo no, no debo condicionar mi servicio a Dios, en pocas palabras. Este tema de no servir pues, buscando la recompensa. Sí esperamos, nosotros esperamos. ¿Quién no espera del Creador? Todos esperamos bendiciones, esperamos cambios en nuestra vida, esperamos respuestas, hacemos cosas esperando también éxitos, salud y otras cosas. No está mal eso. El problema es que condiciones tu fe en si te cumple o no te cumple. Ese es el problema. Eh, y con respecto a otra situación que trae la Mishnah, Antígono de Sofo, viene y dice al final, y el temor a Dios sea sobre vosotros. El temor a Dios. Empieza la Mishnah hablando, dice, Antígono de Sofo, dice, no seáis como aquellos que sirven al amo con fin de recibir recompensa. O sea, está hablando de un amor abnegado, un amor altruista, o sea, servirle a Él solamente por amor, porque Él es nuestro creador. Ya, ya explicamos qué se puede esperar, pero en resumidas cuentas, ese es el amor a lo que se refiere la primera parte de la Mishnah, el amor. Pero al final de la Mishnah nos habla y el temor a Dios esté sobre ustedes. El temor y el amor son dos cosas que deben ir de la mano, ¿ya? Deben ir de la mano. Porque el Tania explica precisamente que la raíz de los mandamientos que empiezan con no harás, así los mandamientos negativos decimos, o sea, que tiene un aspecto de no hacer. La raíz de esos mandamientos, perdón, sí, esos mandamientos tienen su raíz en el temor, ¿ya? Y los mandamientos que son de harás tienen su raíz en el amor. Entonces, un correcto servicio divino está relacionado con estas dos cualidades que también tenemos. Hashem las tiene. Él las creó. Él creó unas cualidades también con las que él interactúa en el mundo. Gesed, Geburah, amor y temor. ¿Ya? Y tenemos otras, nosotros también como seres creados. Alguien tiene el micrófono abierto. Ya cerré. Ok. Como seres creados también tenemos que desarrollar estas dos cualidades de manera equilibrada. Es decir, el amor es importante, pero también se necesita un temor, como dice por acá, Belkis, temor reverente, exactamente. Debe haber las dos cosas. Y sobre esto, eh, es necesario que además de amor sintamos temor hacia él. El niño que ama a su padre se esfuerza por complacerle haciendo lo que su padre desea que haga, pero a veces ocurre que desobedezca a sus órdenes porque confía en su amor. ¿Cómo puede ser eso? Alguien puede desobedecer a su padre porque confía en su amor. A veces pasa cuando el niño está muy consentido, dice, mi papá no me va a hacer nada, él me quiere mucho, ya. Entonces puede pasar que una persona se equivoque en aras del amor, en aras de hacer algo bueno para Dios. ¿Saben quién se equivocó así? ¿Mm? ¿Saben quién se equivocó así en esa situación? Por querer hacer lo mejor, se equivocó. El Satán. Ya. El Satán en el jardín del Edén, él no quiso rebelarse porque al final de cuentas ellos no tienen libre albedrío, pero quiso hacer lo mejor que podía y en ese deseo de hacer lo mejor se equivocó. O sea, a veces las buenas intenciones no bastan, ya, no bastan. Y entonces puede pasar que por simple amor, así amor, 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 todo amor, la persona se puede llegar incluso a equivocar. Y es más, eso se puede ver también en la vida de cada persona. Muchas veces cuántas malas decisiones no se toman en aras del amor, entre comillas. ¿Ya? Entonces, el temor también debe estar ahí permeando los actos, mucho más cuando hablamos de nuestro servicio al Creador. Eh, Esto implica, esto que acabamos de decir, que debemos añadir amor, perdón, temor al amor. Pero el temor que el sabio recomienda no es el temor al castigo. O sea, nosotros y la filosofía de Chabad, yo sé que hay libros y hay mucha cosa que se habla, Rambam habla sobre recompensa y castigo, y si se meten a temas eh, digamos, de algunos escritos místicos, digamos, qué pasa con el pecado que recibe tal o cual alma, etcétera. En verdad, nosotros no es el camino que tomamos, porque
puede pasar que una persona desarrolle ese temor que no es reverente. O sea, no estamos aquí para vivir escondiéndonos bajo la cama y con temor a Dios, un temor que no es temor, es un miedo, un miedo literal por el castigo, por las cosas. Y tampoco estamos aquí para simplemente estar haciendo las cosas sin límites, por un amor desbordado, un amor que no está refinado. Entonces, el equilibrio, el camino del medio, como dice Joan Aruk, es la solución. Este temor aquí se habla, no se refiere a un miedo al castigo, sino un temor reverente. Ya es un temor reverente, simplemente eso. Es una veneración a Dios lo lo que el sabio quiere infundirnos, el respeto por su omnipotencia y su grandeza. Y por eso dice que el temor sea sobre vosotros, como está escrito, los cielos revelan la veneración que inspira Dios. Sin embargo, en oposición a la explicación que acabamos de citar, nos parece más justo interpretar el vino a Shammai Alejen, o sea, eh, que el temor al cielo esté sobre nosotros, no como una simple frase final, sino bien como una conclusión lógica. Y por lo tanto, la traducción debe ser que el temor a Dios estará sobre vosotros. Solo si servimos a Dios con un corazón puro y abnegado, sin segunda intención, sin esperar la menor recompensa, guiados únicamente por la idea de que el Todopoderoso, el Dios de infinita bondad y sabiduría, es nuestro amante Padre, quien nos ha creado para su gloria y su servicio. Solo entonces, pues, nuestra veneración por Él será nuestra protección hasta el punto de que no podremos pecar. O sea, el amor, o sea, se llega a un punto tal en que no se peca por amor. O sea, no es solamente por el temor. El sentimiento de su grandeza penetrará tan a fondo en nuestro ser que resistiremos todas las tentaciones y triunfaremos a todas las seducciones en aras de ese amor que se desarrolla y precisamente se debe avanzar en esas cualidades. O sea, como dice el temor a Dios sobre nosotros, es decir, que el temor también nos mantenga eh, al margen, nos mantenga lejos del pecado y al mismo tiempo ese temor sea un temor reverente, no un temor de miedo literal, sino un temor que está relacionado con el amor, lo que reconocemos de Dios, su grandeza como creador del mundo. Entonces, básicamente, esas son, como quien dice, las tres enseñanzas de esta Mishnah. Y precisamente, bueno, esta Mishnah es corta, la alcanzamos a ver en una sola clase. Pero quería resaltar ese punto, sobre todo ese punto donde a veces sin darnos cuenta, porque bueno, es más fácil entender con las personas aquellas que decían del tema de los ídolos, ¿no? De que decían, bueno, este santo sí sirve, ese es más fácil de verlo a veces. Pero nosotros a veces, y los noajidos también, que ya no están en esa situación de idolatría, Baruch Hashem, sin embargo, a veces podemos cometer el mismo error, ya no pensando en ídolos, sino pensando obviamente en el único y verdadero Dios, pero de alguna manera, sin querer, por emociones o por lo que sea, condicionamos nuestro servicio o a veces nos sentimos mal si no se da lo que estamos pidiendo, ya como si en verdad, digamos, él estuviera haciendo algo equivocado, o algo así. O sea, en verdad, a veces es el tema de Muná. El tema de Muná, a veces pues, suceden las cosas y o yo pedí algo y no se dio, entonces eso no debe hacerme a mí disminuir mi emuná, ni mi fe, ni mis ganas de hacer las cosas en las que me ocupo en el día a día, que tengo que hacer para con él y para con los demás. Entonces, a veces pasa ya no en el tema de ídolos físicos, literalmente, sino a veces en el tema emocional, de que como no se nos da lo que pedimos, a veces la gente se desanima o incluso sí se debilita su fe. Ese para mí es una de las cosas más importantes a resaltar de esa Mishnah, en lo que muchos he visto, pues. Y bueno, con eso concluimos nuestra tercera Mishnah, Baruch Hashem. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer. Rabino, pues yo quisiera, si lo entendí bien, yo podría hacer como una analogía y es la siguiente. Creo que a la hora de la verdad, todos los que estamos acá, no importa el tiempo que llevemos de pronto
de haber aceptado la realidad de un solo Dios, el monoteísmo. Mm, Pienso que Dios en su grandeza nos permitió con brazos de amor atraernos a Él. La luz de la Torah, como nos enseña el Rabí Mariel, nos delató y nos llevó a entender que estábamos mal. Y eso nos hizo iluminar nuestra alma y alegrarnos con ella. Entonces ujú, yo pienso, ¿qué tal si cuando tomamos la decisión de abandonar todas esas ideas tan locas y tan Hollywood, como las llamo yo, hubiera sido todo lo contrario, no hubiera sido con la ternura como el Eterno siempre trae a sus seres para que se vuelvan a Él, si no hubiera sido fuerte, hasta dónde hubiéramos aguantado. Entonces yo creo que un día alguien me decía esta frase y me llamó la atención, por eso traté como de copiarla. ujú. Pues esa persona me decía, no es que yo donde estoy me siento cómoda, pero la persona es muy cristiana. Y yo pienso que es que no es tan fácil adentrarse uno, hogar a verse adentro en la Torah, porque sabemos que hay una conciencia que nos va a determinar qué cosas hacemos bien y qué cosas no. Y entonces yo pienso que el facilitismo, no sé, Facilismo. Ujú, facilismo. El facilismo frente a una idea de Dios se presta hoy en día en el mundo para decir Dios es el que me da siempre. Lo que usted decía de los ídolos. Mucha gente busca las 11.000 vírgenes, por ejemplo. Lo pone donde ujú. uno y no lo vio, siguió la 10.999. Entonces es increíble que si hay algo que no sé a quién se lo escuché, sé que fue a un rabino, si no estoy mal, el rabino Randa Nihar, él Ujú. dice que si hay algo que sostiene esa vela, esa alma, es de esas pruebas que te llevan a decir, si me das o no me das, sigo pegada a ti. Y si no estoy mal, Salmo 73 creo que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Entonces yo creo que nos falta mucho, de verdad que una clase muy linda, muy hermosa, pero que a veces da pesar de que se hubiera generado esos conceptos cerrados, pero por eso quería saber si lo que yo expliqué está bien, porque entiendo que es que seguir al Eterno no es tan fácil. Cuando hay un ego que nos deja, como el ego que no nos deja reaccionar para bien, pero igual ahí Ujú, estamos y yo creo que es esa lucha ujú. constante que uno mantiene con el Creador para buscarle y para seguirlo, sabiendo que Él es Padre y que Él está ahí. Yo creo que, pues no sé si yo lo entendí bien. Yo Así hice pues es. como esa, No, de hecho, pues, usted dijo, dio un punto muy importante ahorita al final. Dice, seguir al Eterno no es fácil porque el ego, menciona el ego. En verdad, seguir al Eterno no es fácil, no es difícil, no es complicado. Es dentro de su complejidad es muy simple también para poder entenderlo y poder acercarse a él, acercarse en términos de emularlo. Sin embargo, precisamente las barreras que uno mismo levanta es nuestro ego. O sea, el ego que uno tiene a veces y precisamente en la medida que ese ego se va trabajando, algunas veces el mismo trabaja el ego, como está escrito en el libro Cala por Nación, el mismo a veces a través de las tribulaciones hace que la persona trabaje su ego y se vuelva entonces un recipiente para poder entender ciertas cosas y avanzar. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente, por ejemplo, el ejemplo extremo es de gente que a veces no cree en Dios, pero le llega una situación muy difícil en su vida, una enfermedad o alguna cosa así, que Dios nos libre. Y es justo ahí es donde entonces se ve prácticamente sin nadie. Ahí a veces recurre entonces a Dios, donde nunca lo había considerado. Entonces, sí, definitivamente es el ego realmente. El ego es el punto que nos aleja o nos acerca a Dios. En la medida que ese ego se enfoque en la nulidad que soy delante de Él y empiece a trabajar mis cualidades, entonces me vuelvo un buen recipiente para Él. Y si analizamos el punto que de lo que usted decía también y lo que yo decía, de que la persona a veces desea cosas que pide y no le resulta como él esperaba, entonces a veces se enoja o llega a decir como escuchado. Yo he escuchado de personas que han hablado conmigo que dicen eso, no, yo estoy enojado con Hashem. O escuché una vez también de personas que dicen, no, ya yo no rezo porque es que yo me cansé de pedir y nunca. Entonces, uno escucha esas cosas, pero al final si analiza bien el punto, ¿cuál es? Ego. Porque es decir, no se cumplió lo que yo dije y por eso yo como que estoy un poco alejado. Ahí llego. Entonces, el punto claro que usted menciona es ese, un punto muy importante que hay que trabajar y sobre todo en lo que respecta a Dios, en nuestra relación con Dios debemos anularnos, eso se llama Kabbalat Ol, anularnos completamente a su voluntad. Y es un trabajo
que puede ser difícil o puede ser fácil dependiendo cómo la persona trabaje su ego. Así es, tal cual. Por acá tenemos a señora Alicia. De Adelante, señora acuerdo. Alicia. Gracias, señora Socorro. Muy buen aporte. Gracias, Rabino. Hoy, Rabino, usted dio Ujú. en el clavo. Me Sí. dio en el clavo porque eso mismo le iba a preguntar yo Ujú. acerca de este libro para los que la tenemos, cómo, cómo estudiar en una forma correcta y entendible, porque es un libro tan profundo y netamente judío. Ujú. Entonces, ¿cómo estudio yo en un orden para poder irlo entendiendo? Primero. Y Este libro, Pirkei segundo, Avot. sí, Ah, ok. Ujú. y Sí. segundo, cuando contar una anécdota, cuando hace muchos años que mis dos hermanos murieron en un mes, murió primero uno y cuando el otro estaba enfermo también, nosotros dimos una sedacá para salud de mi hermano. Ujú. En ese tiempo no lo entendí, Ah, ahora sí lo entiendo ujú. porque mi hermano murió. Ujú. Entonces queda como ese enredo en la cabeza de si di, ¿por qué no se Ah, dio? Hoy sí entiendo, claro, lógico. Mi hermano se dio la sedacá y mi hermano estaba en agonía, pero tuvo un lapso, un pequeño tiempo, donde él se recuperó y arregló muchas cosas en su vida. Se ujú. arregló con su hijo, con su esposa. De hecho, se volvió a casar con mi cuñada otra vez. Wow. Se reconcilió con mi mamá y creo que llego a pensar que sí murió, mm, murió tranquilo. Entonces, en ese tiempo no podía entenderlo. Hoy sí, sí entiendo. Hachén Claro. le dio ese tiempo, sí se lo dio, o sea, le dio la oportunidad de poder rectificar en muchas cosas. Ujú. Entonces, fue, eh, hoy entiendo y fue ¿Cuánto tiempo satisfactorio ha pasado desde ese entender eso. momento, desde la muerte de su hermano? 20 años, Wow, bastante tiempo. Mire, sí. mire usted que, mire cómo es el tema con Hashem. 20 años con una pregunta. Duró 20 años usted con una pregunta muy interna allí que por mucho que ha estudiado con varios rabinos y libros, Baruch Hashem, rabinos muy buenos, pero tiene una pregunta interna. Es una pregunta que no la responde un rabino, es una pregunta suya, es una pregunta de usted con Dios. Y 20 Ujú, años y hoy llega una respuesta aquí y precisamente eso es el punto, uno de los puntos que quería, antes de responder la pregunta, que quería recalcar. La aceptación de las 7 leyes, yo siempre lo he dicho, no es más que un comienzo, ya, un comienzo. Y por eso también siempre he dicho, segunda cosa, el hecho que una persona haya aceptado las 7 leyes no necesariamente significa que tiene buenas cualidades y que es una buena persona. Ya, dio un gran paso en su vida, Baruch Hashem, pero no necesariamente que significa que sea una buena persona. Tiene muchas cualidades, algunos peor, otras un poquito mejor. Y eso pasa también, eso no solamente con el Nahida, eso pasa también con el que se convierte al judaísmo. Así lo trae el Shah en Yoredea, hablando de un tema aquí de Shejita. Y él dice que no necesariamente el que se convierte al judaísmo también tiene buenas cualidades. O sea, eso es otra cosa también. O sea, es un paso grande que dio la persona, fue aceptado, y si fue aceptado por un Beidim como las cosas se deben hacer, fue aceptado en el cielo. Porque las cosas que decreta un Beidim aquí abajo las aceptan en el cielo, ¿ya? Porque tienen esa autoridad que Hashem les dio. Pero, o sea, esa persona es aceptada en Israel, pero no necesariamente significa que sea un buen judío. Pero que si esperáramos que la persona fuera perfecta para convertirse, pues no se convertiría nunca, no hubiera converso, ¿no? Porque ya es un tema complicado. Pero el punto aquí que se valora es el punto que la persona da un paso en querer ser mejor. Y para ser mejor no basta con este primer paso, tiene que seguir caminando, tiene que seguir avanzando. Y precisamente en ese avance es entender cosas de fondo como esta que estamos estudiando, o otros libros que también hemos estudiado, por ejemplo, el libro de Una vida plena sentido, otros libros que de pronto estudian con otros rabinos, pero todo eso va causando un avance, un crecimiento.
Y a veces, siempre lo digo, yo lo traigo porque me gusta mucho la tecnología, siempre hablo de que muchas cosas quedan, muchos virus, entre comillas, por ahí quedan en cuarentena, ya, hasta que uno los pueda resolver. Y por eso yo tengo clases, unas clases un poco más profundas, donde en verdad no admito a todo el mundo, tiene que ser un cierto espacio que tenemos que tener para hablar, etcétera, para decir admito, porque hay personas que hoy día apenas de pronto están abriendo sus ojos de las religiones y escuchan esta clase y van a quedar choqueados en muchas cosas. Pero ustedes ya no, porque ustedes ya han avanzado muchas cosas y solamente atan cabos de cositas que les faltaban. Entonces, el crecimiento personal va a seguir siendo así. El crecimiento, el avance del Noajida va a seguir siendo así. Siempre va a encontrar o dejó preguntas por ahí en cuarentena, como digo yo, que van a ir solucionándose poco a poco. Yo sé que hay preguntas sobre el tema de los milagros, sobre el tema de tal cosa, entonces eso también lo abordo en otros cursos, ya, y así vamos trabajándolo, pero me alegra mucho que hoy llega esa respuesta de Hashem para usted y que precisamente logra comprender esa inquietud que tenía. Y créame que sin duda Hashem tuvo mucha misericordia de su hermano, o sea, porque tuvo ese tiempo para arreglar cosas antes de partir. De todas maneras, vemos Y aquí algo muy bueno. Sí, un dato curioso, sí. el primer libro que yo tuve o que nosotros llegamos Ujú. a, cuando empezamos a caminar en eso, fue Hacia una vida plena Sí. del Rebbe de Lubavitch. Y Ujú. él estuvo leyendo, cuando estuvo en el hospital, estuvo leyendo, por cierto, ese libro. Ujú. Y no entendió mucho, pero lo poquito que entendió le llegó, que creo que fue lo más importante. Algo que sí me consoló mucho ese día, Ujú. que el día que murió mi hermano, que lo enterramos, ese Ujú. día teníamos una charla con un rabino de aquí de Costa Rica, que nosotros nos daba charlas de vez en cuando, se Ujú. llama Spalter, Ujú. de Lubavitch, de aquí de Costa Rica, y él nos contó una historia que, como para consolarnos a mi hermana y a mí, que nos dijo Ujú. que la muerte de mis hermanos, que no la viéramos así tan terrible, que la viéramos como que ellos se fueron a otro país y que entonces que nosotros le mandábamos regalos. Yo entendí que el regalo era la acá Ujú. y que algún día los íbamos a ver. Entonces, esa historia que él contó ese día nos trajo un poquito de consuelo. Baruch Hashem, Así Baruch que Hashem. muchas gracias, Rey. Me alegro mucho. Y Gracias. recuérdenme la pregunta que hizo al principio era sobre qué, recuérdenme. Cómo estudiar Ok, ok. Pirkei eh, Avot, en sí. orden? Ujú. Bueno, Pirkei Avot afortunadamente no es un libro, digamos, tan complejo, pero obviamente se puede aprender muchas enseñanzas de cada cosa que está allí. Y afortunadamente hay comentaristas, hay versiones que tienen sus comentarios. Tal cual como usted lo dice, es un libro, no es que sea un libro netamente judío, porque tiene enseñanzas morales y muy importantes para la humanidad. Lo que pasa es que las versiones que se han hecho generalmente, porque no había surgido esta fuerza del noajismo, entonces no había como un enfoque, una explicación hacia las naciones, pero se puede estudiar de él y lo que yo estoy tratando de hacer precisamente en estas clases es tratar precisamente de sacar un mensaje universal, ya sacar un mensaje universal, eh, porque a veces sí, la explicación está dirigida al pueblo judío, pero eso no significa que de ahí no se pueda sacar una enseñanza también para las naciones. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Ahí tengo una alumna aquí en Colombia que Baruch Hashem está sacando como un resumen de estas clases y Besrat Hashem, espero publicarlo también. Ya, como un comentario Pirkei Avot, ojalá también que cualquier persona de las naciones pueda entender. Y Besrat Hashem, ahora, para estudiarlo, pues yo recomiendo eh, primeramente ir haciendo una lectura, viendo la Mishnah y los comentarios en la medida de su tiempo, pues una horita al día. Ya más adelante, cuando maneje bien las explicaciones, o sea, después de leerlo varias veces, puede entonces simplemente leer como la Mishnah del principio. Ya, leer la Mishnah y reflexionar acerca de todas las explicaciones que ya está leído. Eso tiene un efecto en la persona. El hecho de estar repitiendo incluso diariamente una Mishnah o algo así, tiene un efecto en la persona que precisamente se ayuda a integrar en su alma y empieza a ayudar a transformar también desde adentro. Entonces, una lectura detenida, una horita al día, y después de que lo profundice bien,
Si quiere, pues llevar simplemente y leer una Mishnah al día, que ya va a ser ¿no? de pronto menos de 5 minutos, y reflexionar ya sobre la enseñanza que ha asimilado. Entonces, esa es una manera que considero yo que se puede estudiar. Sí. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a dar la palabra aquí un momentico a Gustavo y ahorita a Lorena. Adelante, Gustavo. ¿Qué tal, Rap? ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Rap, no, solamente quería acotar un poquitito sobre el tema de Ujú, que estaba comentando que muchas personas ujú, dicen estoy enojado con Dios o estoy molesto con Dios e inclusive gente que empiezan a tomar el mundo, o sea, las enseñanzas del noajismo siguen teniendo o siguen viniendo con ciertas emotividades de otras ujú, culturas religiosas, por así decirlo. ujú, Eh, es ahí donde se hace fundamental, creo yo, y no sé si estoy errado, en la constante, constante proceso de desaprender, de, ujú, de, de sacarse esas capas o esas enseñanzas ujú, erradas que venimos trayendo. Y seguimos queriendo, pareciera ser, interpretar estas nuevas enseñanzas con las, con las viejas enseñanzas que habíamos adquirido. Entonces se ujú, viene con esa eh, idea errada de que Dios está para servirnos. ujú, Y no es así. O como usted tomó el ejemplo del genio de la lámpara, cuando ujú, sabemos que Hashem no es eso, ni, ni siquiera es ni ápice, o sea, por así decirlo. ujú, Entonces, entender de otra perspectiva, y creo yo que la parte fundamental, y no sé, es mi punto de la conversación, en donde todos los noafidas debemos de estar en un constante proceso de sí, desaprender y seguir descascarándonos, como quien dice, y ujú, refinando nuestra alma para poder ir asimilando esta nueva experiencia, esta nueva interpretación del creador, ujú, este nuevo acercamiento a un nivel totalmente fuera de lo que fue y de lo que es lo que nosotros alguna vez pudimos acceder. O sea, era más ese tema nomás. No sé si estoy sí, errado. un aporte. No, totalmente. Yo sé que las personas van a tener preguntas. Y hay preguntas que a veces les da pena hacer y que hay preguntas que tal vez nunca van a querer hacer. Eso es normal. Entonces, por eso se habla por eso yo hablo de la cuarentena, es decir, bueno, y desaprender lo que tú dijiste, es así. Hay que parar, o sea, hay que hacer un alto. Yo en verdad no sé nada, voy a empezar a aprender. Ya. Ahora, puede ser que dentro de lo que has aprendido hay cosas buenas y hay cosas que son verdad, pero solo tienes que poner en la cuarentena. Por eso llamo cuarentena. Es decir, tú vas a ir en la medida, hay preguntas, mira lo que estamos hablando en su momento, preguntas que a veces duran 1, 2 años, 3 años, pero quedaron ahí. La sabiduría estuvo en dejar las cosas quietas y decir, bueno, yo no me voy a confundir más con esto, puede ser que tenga un mal concepto, voy a dejar esto de lado. Pero con el tiempo, si sigue estudiando, va a empezar a depurar y descascarar, como dices tú. Pero también otro paso en el crecimiento de la persona, sin duda, y muy importante, es lo que dice la Mishnah más adelante, el pecado más adelante, dice, hazte un rabino. O sea, hay que hacerse un rabino, porque el rabino te va a trabajar dentro de cómo te va conociendo, dentro de tus dificultades, dentro de tus cualidades. De pronto vas a tener con el rabino esa conversación en privado, que el rabino te va a conocer tus propias peleas internas, no van a ser las del otro alumno, son las tuyas solamente. Entonces, cuando tú te haces a un rabino a ese nivel de poder conversar, de tener una cercanía, pues entonces te va a ayudar a seguir avanzando mucho más. Es como ese ahí vas a empezar a avanzar mucho más rápido también, porque vas entonces a empezar a depurar incluso luchas personales, cosas personales, etcétera. Y sí, sin duda hay que desaprender, poner en remojo, vamos a decirlo así, o en cuarentena muchas cosas, de las cuales se van a desestimar otras se van a limpiar,
pero para avanzar mucho más rápido hay que hacerse un rabino. Y eso es importante, así es. Por acá tenemos la mano levantada Lorena. Adelante, Lorena, y con Lorena terminamos. Muchas gracias a Gustavo también, la señora Alicia, todos los que han participado. Gracias, Rob. Adelante, Lorena. Buenas noches a todos. No sé Buenas si me noches. escuchan. Sí, ya te escuchamos. Ay, es que tengo el internet un poco lento. Bueno, yo quería aportar, estoy un poco nerviosa, Tranquilo. pero sí, un poco porque yo cuando me acerqué al noajismo, al judaísmo, fue para mí impresionante que, digamos que la mira no está puesta en que nos hagan un milagro, ¿no? No como el Ujú, rabino nos vive de milagros. sí. Y hubo una ocasión donde me encontré con un texto que quisiera compartir, es Ujú, de Joseph Roth, que sí. se llama La Casa de Dios, y que creo que ejemplifica y explica un poco esa extraña relación que hay entre Dios y el judaísmo y que no sé, como que me emociona que vaya más allá de lo que, creo que de lo que hemos pensado durante mucho tiempo. Ujú, Entonces les voy a leer esto. sí, gracias. Dice, en la casa de Dios no están como huéspedes extraños, sino como en su propia casa. No le hacen una visita oficial, sino que se reúnen 3 veces al día en torno a sus ricas, pobres y sagradas mesas. Al rezar se indignan contra Dios, entablan procesos contra Él, para a continuación confesar que han pecado, que todos los castigos eran justos y que quieren ser mejores. No hay pueblo que tenga semejante relación con Dios. Es un pueblo viejo que conoce a Dios desde hace mucho. Ha experimentado su gran bondad y su fría justicia. Ha cometido pecados y los ha expiado amargamente. Y sabe que puede ser castigo, pero no, y saben que pueden ser castigados, pero no abandonados. Ujú. Creo que explica, no sé, o sea, cuando lo leo me emociono porque sé que hay más allá. La figura de Dios tiene que madurar porque hay mucha gente que dice, bueno, yo no creo en Dios porque Él no me cumplió tan milagro o porque Ujú. no me demostraba en ciertos momentos. Y creo que el judaísmo es madurar en cuanto a la figura que tenemos cada uno de Hashem. Así es, muy bonito texto, la verdad, gracias por compartirlo. Y tal cual como dices, en, en conocer al verdadero Dios es más que un concepto, porque como el concepto bajo esa figura, como tú decías, mucha gente ha hecho atrocidades en la historia. Entonces, definitivamente acercarse a ese verdadero y único Dios y comprenderlo a fondo te va a traer una transformación interna. Y hay una cosa que tú mencionaste en la lectura que me encantó porque es una de las cosas que yo trato de aplicar siempre. Y es el tema, dice, saben que pueden ser castigados, pero no temen, algo así, o sea, como que a final de cuentas, en manos de quién estamos, o sea, sabemos nuestras responsabilidades, hacemos teshuvá, pero estamos en la mano de nuestro creador, o sea, ¿quién puede ser más amoroso y más benéfico que él? Así que preferimos apegarnos y pensar en esa gran cualidad que él tiene y obviamente tenemos la elección de hacer teshuvá y mejorar, pero pensar, no temerle al tema de castigo, que fue una de las cosas que también las religiones infunden mucho, ¿no? Que también hay que desaprender y quitarse eso encima, sino pensar que estás en manos del Creador. Y tú tienes obligación de arrepentirte y obligación de cambiar, pero no tienes por qué estar atormentado que viene tal o cual castigo. Simplemente confía en Él, que nadie más te quiere que Él. Nadie te quiere al nivel que Él te quiere. Entonces, eso es importantísimo en la lectura. Chicos, por ahí veo que Edgardo levantó la mano, pero en este momento ya me tengo que retirar. La mano, la pregunta que tengan la podemos hacer para la próxima clase. Besrat Hashem. Muchas gracias. Fue muy enriquecedor escuchar sus aportes, sus preguntas. Les deseo una bonita semana, con mucha fuerza, con mucho estudio, con mucha bendición y que sigan sobre todo avanzando para seguir transformándonos desde adentro. ¿Ok? Que tengan Gracias, bonita Rob. noche. Buenas noches. Amén, Rabino, Bueno, gracias. Buenas noches a todos. buenas noches. Chao. Muchísimas gracias.